Para entender lo que ocurrió en Bovingdon en 1971, hay que retroceder 10 años. Graham Frederick Young nació el 7 de septiembre de 1947 en Neasden, al noroeste de Londres. Desde los 11 años, Graham tenía una fascinación que era algo más que una afición. Leía libros de toxicología avanzada. Estudiaba los casos de envenenadores victorianos. Admiraba a figuras como William Palmer, el médico envenenador del siglo XIX, con la misma reverencia con que otros niños de su edad admiraban a futbolistas. A los 13 años, Graham Young convenció a los farmacéuticos del barrio de que era mayor, de que estudiaba química, de que necesitaba los compuestos para fines académicos. Así obtuvo antimonio, digitalis, arsénico, y talio. En febrero de 1961, comenzaron los problemas en la casa de los Young. Su madrastra Molly empezó a tener calambres en el estómago, vómitos, diarrea. Su padre Fred fue hospitalizado con lo que los médicos diagnosticaron como intoxicación por antimonio, sin saber de dónde venía. Estaba a una dosis de la muerte. Su hermana Winifred también enfermó. Nadie sospechó del niño que preparaba el té. El 21 de abril de 1962, sábado de Pascua, Molly Young murió en el hospital, en agonía. Esa noche Graham cambió el compuesto, dejó el antimonio que había estado usando lentamente durante meses y cambió a talio, para acelerar el final. La madrastra fue incinerada antes de que nadie investigara la causa real de su muerte. Esa cremación destruyó la evidencia física más importante que hubiera existido. Semanas después, el maestro de ciencias de Graham encontró en su escritorio algo que no debería estar ahí: frascos de veneno, notas detalladas sobre dosificación, libros sobre envenenadores famosos. El 23 de mayo de 1962, Graham Young fue arrestado. Tenía 14 años. Confesó haber envenenado a su padre, madrastra, hermana y un amigo del colegio. El juicio fue en julio de 1962 en el Old Bailey, Londres. Un psiquiatra determinó que Young padecía un trastorno psicopático severo. El juez lo internó en Broadmoor, el hospital psiquiátrico de máxima seguridad, bajo la ley de salud mental. El juez señaló que no debería ser liberado por al menos 15 años sin aprobación del Ministerio del Interior. Graham Young tenía 14 años y ya había estado a punto de matar a su familia entera. Dentro de Broadmoor, Graham Young fue un paciente modelo. Estudió, leyó, se mostró cooperativo, convenció al personal de que su fascinación por los venenos era un capricho de adolescente que había quedado atrás. Pero hay testimonios de que durante su internación, Young seguía hablando de venenos con quienes lo escuchaban, que en una ocasión preparó una bebida para un compañero de internación que al día siguiente terminó en el hospital. Nada pudo probarse. En febrero de 1971, después de 9 años, el psiquiatra Dr. Edward Udwin determinó que Young estaba rehabilitado y era apto para ser liberado. Esta decisión contradice directamente la orden del juez, que requería 15 años mínimo y aprobación del Ministerio del Interior, pero Udwin la tomó de todas formas. El 4 de febrero de 1971, Graham Young salió de Broadmoor. Tenía 23 años. Fue enviado a un centro de reentrenamiento laboral del gobierno. Allí hizo amigo a Trevor Sparks, de 34 años. Sparks comenzó a sentirse mal, calambres, náuseas. Young se había buscado veneno ya. Y entonces llegó la oportunidad que buscaba. Los responsables del centro de reentrenamiento recomendaron a Young para un trabajo. La empresa fue informada de que había estado en Broadmoor, lo cual, en ese contexto, era habitual para personas en reinserción. Pero lo que nunca supieron era el motivo específico del internamiento. John Hadland Laboratories,
Bovingdon, Hertfordshire, empresa fabricante de equipos fotográficos. Había químicos en el sitio, incluyendo talio usado en procesos fotográficos de la época. Pero Young ya había resuelto ese problema antes de llegar. Con una carta falsificada en papel membretado del Bedford College de la Universidad de Londres, había comprado talio en la farmacia John Bell & Croydon de Wigmore Street, en el West End londinense. Ya tenía su arsenal. Solo necesitaba el acceso a sus nuevas víctimas. Mayo de 1971. Graham Young apenas lleva unos días trabajando en Hadlands cuando acepta voluntariamente la tarea de preparar el té para sus compañeros. Nadie lo pidió, él se ofreció. Bob Eggle tenía 59 años y era el jefe de almacén, el supervisor directo de Young, veterano de la evacuación de Dunkerque, hombre amable que había prestado dinero al nuevo empleado para el autobús. En junio de 1971, semanas después de la llegada de Young, Eggle comenzó a sentir calambres abdominales intensos, vómitos, mareos. Mejoró durante sus vacaciones de una semana. El día que regresó al trabajo, Young puso una dosis letal de talioacetato en el té de la tarde. La condición de Eggle se deterioró rápidamente. Entumecimiento en dedos y pies, dolor de espalda insoportable, parálisis progresiva. Fue trasladado al hospital. Young llamaba al hospital regularmente para preguntar por el estado de Eggle. Fue elegido para acompañar al director de la empresa a su funeral. Bob Eggle murió el 7 de julio de 1971. La autopsia dictaminó neumonía bronquial derivada de un raro tipo de polineuritis, el síndrome de Guillain-Barré. Síndrome de Guillain-Barré, no envenenamiento. En el funeral, Young comentó en voz alta que era muy triste que Bob hubiera sobrevivido los horrores de Dunkerque solo para caer víctima de un extraño virus. En los meses siguientes, Young limitó sus dosis a cantidades más pequeñas de antimolio en el té de Diana Smart, su compañera de oficina, cuando la irritaba. Escribía en su diario: "Di me irritó ayer. La mandé a casa con un ataque de náuseas. Solo le di algo para sacudirla". El 8 de octubre de 1971, puso talio en el té de David Tilson. Tilson notó que estaba demasiado suave. Young había agregado azúcar para disimular el sabor, y no lo terminó. Enfermó gravemente, pero sobrevivió. Fred Biggs tenía 60 años, era supervisor de distribución. En septiembre de 1971, comenzó a mostrar los mismos síntomas que Eggle. Para entonces, cerca de 70 empleados habían registrado síntomas similares. El ausentismo en Hadlands era crítico. El médico de la empresa convocó una reunión general para tranquilizar al personal. Insistía en que las medidas de salud y seguridad eran correctas. Probablemente era un virus local, el mismo que había circulado entre los niños del pueblo de Bovingdon meses antes. El bicho de Bovingdon lo llamaban. Contaminación del agua, radioactividad de un aeródromo cercano en desuso. Nadie pensaba en veneno. Fred Biggs fue internado en el Hospital Nacional para Enfermedades Nerviosas de Londres. Murió el 19 de noviembre de 1971 en agonía. Young escribió en su diario su frustración porque Biggs tardaba tanto en morir. Esa segunda muerte cambió todo. Después de la segunda muerte, el médico de Hadlands convocó otra reunión con todo el personal. Explicó que se habían revisado todas las posibles causas: agua, productos químicos de la empresa, radioactividad. Nada explicaba el patrón de enfermedades. Fue entonces cuando Graham Young
Levantó la mano. Preguntó en voz alta, frente a todos sus compañeros, por qué no se había considerado el envenenamiento con metales pesados como causa posible. Mencionó específicamente el talio. Explicó que el talio era usado en procesos fotográficos, que sus síntomas, la neuropatía periférica, la alopecia, eran característicos del envenenamiento por este metal. El médico quedó desconcertado, no por el contenido, que era correcto, sino por la profundidad del conocimiento toxicológico de un auxiliar de almacén. El médico informó a la gerencia. La gerencia llamó a la policía. El detective Chief Superintendent Ron Harvey asumió el caso. Una investigación rápida reveló que Graham Young había estado internado en Broadmoor. El 21 de noviembre de 1971, Young fue arrestado en Sheerness, Kent, mientras visitaba a su padre. Cuando lo detuvieron, llevaba talio en el bolsillo. En su apartamento, más talio, antimonio, aconitina y el diario. El diario de Graham Young no era un diario personal común, era un registro científico. Young había documentado con precisión milimétrica cada dosis administrada a cada víctima. Las cantidades exactas, el momento de la administración, los síntomas que aparecían, el tiempo transcurrido, la intensidad de la reacción, su evaluación de si el resultado era el esperado. Había entradas sobre Bob Eagle, sobre Fred Biggs, sobre Diana Smart, a quien Young calificaba como caso de experimentación menor cuando le irritaba. Había una lista de personas en la empresa que Young había categorizado: los que tenía planeado matar, los que quería mantener enfermos y los que dejaría vivir. Para la defensa en el juicio, Young afirmaría que el diario era ficción, que lo estaba escribiendo para una novela. Pero la toxicología lo contradijo. Los patólogos analizaron los órganos internos de Fred Biggs, intestinos, riñones, músculos, huesos, tejido cerebral. Todo dio positivo para talio. Luego vino el momento más importante de la investigación forense. Las cenizas de Bob Eagle aún no habían sido esparcidas. Su familia había guardado las cenizas crematorias. Los toxicólogos solicitaron una muestra. El análisis de las cenizas de Eagle detectó 9 miligramos de talio. Era la primera vez en la historia de la criminalística británica y posiblemente mundial que cenizas crematorias eran usadas exitosamente como evidencia en un caso de homicidio por envenenamiento. Esa sola evidencia forense cerraba el caso. Young estaba con Eagle. Young tenía talio. Young acompañó a Eagle a su funeral y las cenizas de Eagle contenían talio. Hagamos una pausa para entender qué hicieron exactamente los toxicólogos en este caso y por qué fue tan difícil. La toxicología forense es la rama de la medicina legal que estudia el efecto de sustancias tóxicas en el organismo humano con fines judiciales. Su trabajo es doble. Primero, detectar si había una sustancia tóxica en el cuerpo de la víctima. Segundo, determinar si esa sustancia fue la causa de la muerte. En el caso de Graham Young, el tóxico era el talio. Y el talio es, hasta el día de hoy, uno de los venenos más difíciles de detectar en medicina forense. El talio, símbolo químico TL, número atómico 81, es un metal pesado gris que no existe en estado libre en la naturaleza. Es inodoro e insípido, y algunas de sus sales, como acetatos y nitratos, sí son altamente solubles y pueden acumularse en organismos. Completamente invisible en alimentos y bebidas. Su mecanismo de toxicidad es particular. El ion talio univalente, Tl+, tiene un tamaño iónico casi idéntico al del potasio.
El cuerpo humano no puede distinguirlos. Cuando el talio entra al organismo, viaja por los mismos canales que usa el potasio para entrar a las células. Y dentro de las células, interfiere con casi todos los procesos energéticos. Se une a grupos sulfidrilos en las proteínas, bloquea la actividad enzimática, altera la riboflavina y los mecanismos de producción de energía celular. El resultado es una cascada de fallos progresivos en los órganos con mayor demanda energética: sistema nervioso periférico, piel y sus apéndices, testículos, corazón. Los síntomas siguen una secuencia precisa y traidora. Primero, entre las primeras horas y los 3 días, síntomas gastrointestinales, calambres, vómitos, diarrea, prácticamente indistinguibles de una gastroenteritis común. Segundo, entre los días 2 y 5, comienza la neuropatía periférica. El paciente siente como si caminara sobre brasas, entumecimiento ascendente desde los pies, dolor intenso, en casos graves, parálisis. Tercero, entre las 2 y las 4 semanas aparece el signo más conocido del envenenamiento por talio, la alopecia, la caída del cabello. Pero Young sabía algo que muchos médicos de la época ignoraban. Con dosis letales altas, el talio mata antes de que aparezca la alopecia. La caída del cabello es un signo de envenenamiento crónico de dosis bajas. Con dosis altas, la muerte llega antes de que el cabello pueda caerse. Por eso, los médicos de Hadlands no reconocieron el patrón. Bob Eagle no perdía el cabello porque Young le había dado dosis suficientemente altas para matar rápidamente. Adicionalmente, la neuropatía periférica severa, ese dolor intenso al caminar, es la presentación clásica del síndrome de Guillain-Barré, un síndrome neurológico autoinmune. El médico de Eagle diagnosticó lo que vio: neuropatía. No preguntó de dónde venía. En 1971, detectar talio en tejidos biológicos requería espectrofotometría de absorción atómica, una técnica disponible en laboratorios especializados, pero no de rutina en autopsias estándar. No había motivo para solicitar ese análisis si nadie sospechaba envenenamiento por metal pesado. Para analizar el talio en los tejidos de Biggs, los toxicólogos tomaron muestras de órganos, las digirieron con ácido para romper la estructura orgánica y luego usaron el espectrofotómetro de absorción atómica, un instrumento que vaporiza la muestra, la expone a luz de una longitud de onda específica para el talio y mide cuánta luz es absorbida. Cada elemento absorbe luz de una longitud de onda característica. Es su huella digital química. La cantidad de luz absorbida indica la concentración del elemento. Para las cenizas de Eagle, el proceso fue diferente. Las cenizas ya no contienen tejidos orgánicos, la cremación los destruye. Pero los metales pesados, como el talio, sobreviven la cremación. Quedan en la ceniza inorgánica. Los toxicólogos disolvieron las cenizas en ácido, prepararon la muestra y repitieron el análisis por absorción atómica. Resultado: 9 miligramos de talio en las cenizas. Para referencia, la dosis letal de talio en humanos se estima entre 15 y 10 miligramos por kilogramo de peso corporal. Para un hombre de 70 kilogramos, eso es entre 700 miligramos y 1050 miligramos de dosis total letal. Pero el talio es acumulativo, se deposita en los tejidos. Con exposición crónica y dosis repetidas, cantidades mucho menores pueden matar. Los 9 miligramos encontrados en las cenizas de Eagle eran solo lo que sobrevivió la cremación, no representan la dosis total que recibió. 19 de junio de 1972, St. Albans Crown Court. Graham Frederick Young, 24 años, se sentó en el banquillo de los acusados. Los cargos: 2 asesinatos, Bob Eagle y Fred Biggs; 2 intentos de asesinato, Jethro Batt y David Tilson; y 2 cargos de administrar veneno con intención de causar daño, Diana Smart y Ronald Hewitt.
Young se declaró inocente. Su estrategia defensiva era simple. El diario era ficción. Lo había escrito como material para una futura novela. Las coincidencias eran eso, coincidencias. La fiscalía presentó 75 testigos. Young fue el único testigo de su propia defensa. El perito toxicólogo, Dr. John Kavanaugh, neurólogo y toxicólogo del National Hospital for Nervous Diseases de Londres, donde Biggs había sido tratado, fue el testigo científico clave. Kavanaugh explicó al jurado el mecanismo del talio en el organismo. Presentó los resultados del análisis de los órganos de Biggs, talio en intestinos, riñones, músculos, huesos y tejido cerebral. Luego, presentó los resultados del análisis de las cenizas de Eagle, 9 miligramos de talio, y explicó lo que eso significaba. Alguien había administrado intencionalmente talio a 2 hombres en la misma empresa, en períodos separados. La única persona con acceso continuo a ambas víctimas, con conocimiento demostrado de toxicología y con talio en su posesión al arresto, era Graham Young. La defensa intentó atacar la cadena de custodia de las cenizas y la posibilidad de contaminación de las muestras de los órganos. Kavanaugh respondió con precisión técnica. La metodología era sólida. Los controles estaban documentados. El jurado también escuchó fragmentos del diario. Young afirmó que era ficción, pero el nivel de detalle clínico, dosis específicas, observaciones sobre la progresión de síntomas, frustración cuando una víctima tardaba más de lo esperado, era incompatible con la ficción. El 29 de junio de 1972, después de 1 hora y 38 minutos de deliberación, el jurado emitió su veredicto: culpable en todos los cargos. El juez lo sentenció a prisión perpetua en 4 cargos distintos. Graham Young fue trasladado a la cárcel de Parkhurst. En Parkhurst, Young hizo amistad con Ian Brady, el asesino de los pantanos. Compartían su fascinación por el nazismo. Jugaban al ajedrez. Los demás internos le tenían tanto miedo que los guardias usaban a Young como amenaza. Portaos bien o le pido a Graham que les prepare un té. Graham Frederick Young murió en Parkhurst el 1 de agosto de 1990. Causa oficial: ataque al corazón. Tenía 42 años. Algunos especulan que fue envenenado por otros reclusos. Otros que él mismo se envenenó. Un último gesto de control. Nunca se determinó oficialmente.